Muy buenas tardes con todos y todas. Estamos en el curso de fortalecimiento de las capacidades de los miembros de los consejos de recursos hídricos y administraciones locales del agua de las cuencas de la vertiente del Pacífico. Nos encontramos en el módulo 3, aspectos a potenciar en el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca para la gestión del recurso hídrico en la cuenca. Como saben, quien los acompaña en la sesión del día de hoy como tutora es María del Carmen Tejada. Muy a gusto de encontrarnos nuevamente en nuestra unidad didáctica número 10, en la cual venimos tratando un tema muy importante que corresponde al de promoción de la igualdad de oportunidades en la gestión del agua. Como ustedes recordarán, durante la sesión anterior, antes de las fiestas patrias, me imagino que ha servido un poco para reflexionar sobre cómo podemos trabajar este tema, cómo podemos fortalecerlo al interior de las organizaciones en las que trabajamos vinculadas justamente a la gestión integral del recurso hídrico, como en el propio Consejo de Recursos Hídricos, ¿no? Creemos que definitivamente los retos en este sentido son bastante desafiantes porque, como hemos señalado en nuestra sesión anterior, estamos hablando de cómo lograr esta incorporación de estos enfoques que corresponden al enfoque de género, el enfoque de interculturalidad, el enfoque intergeneracional, que justamente contribuyen de cierto modo a que aquellas intervenciones vinculadas a la gestión del recurso hídrico en efecto tengan esta posibilidad de garantizar esta equidad en el acceso al recurso, en tanto incorporamos de manera efectiva estos enfoques, pues como lo hemos señalado también en la sesión anterior, estos enfoques justamente tienen digamos, este marco que está referido a garantizar los derechos, el ejercicio pleno de los derechos de las personas, hombres, mujeres, sin distinción de cultura, sin distinción de edad, pues como está garantizado en la Constitución, todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Y en ese sentido, justamente el abordar esta temática que corresponde a estos enfoques significa visibilizar a estos grupos vulnerables digamos, vulnerables porque uno puede recurrir a distintas fuentes de información, a distintas estadísticas, a distintos estudios, incluso a los diagnósticos que ustedes mismos pueden hacer como parte de las intervenciones que realizan en las cuencas y donde claramente podremos encontrar estas brechas, ¿no? En relación a este acceso equitativo al recurso hídrico y a los beneficios que se derivan también del acceso al recurso. Y en ese sentido creemos pues que este tema en efecto es un tema muy importante. Quisiera con ustedes revisar un poco esta sección que hemos dejado, como siempre lo hacemos en nuestra plataforma, y que corresponde a este espacio de queremos saber qué piensas. En ese sentido, quisiera compartir con ustedes estos comentarios, porque aquí ustedes han dejado también algunas preguntas que me parece interesante compartirlas con ustedes y también poder responderlas en este espacio en el que podemos revisar justamente temas que hemos abordado en nuestra sesión anterior. Entonces, voy a entrar un momentito a esta sección, si me dan unos segundos, para que podamos mirar justamente estos comentarios que ustedes nos han dejado. A ver si lo podemos compartir también, si nos permites, Denis, compartir la pantalla, por favor. Podemos ver aquí los comentarios que ustedes nos han dejado, ¿no? Por ejemplo, digamos, podríamos decir que en el conjunto de los comentarios, en efecto, hay un reconocimiento a la importancia, ¿no es cierto?, de incorporar y de trabajar con este enfoque de igualdad de oportunidades. Como bien se señala, es un tema de justicia social, ¿no es cierto? Por eso es que se incorpora o se debe incorporar en el conjunto de políticas públicas. Claramente existen ya instrumentos de política que, digamos, impulsan, fomentan, promueven la incorporación de estos enfoques, ¿no? Tanto el enfoque de género como el enfoque
de interculturalidad, como sabemos en el caso del enfoque de género, la entidad rectora desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el caso de interculturalidad desde el Ministerio de Cultura. Pero entonces tenemos aquí a entidades rectoras que han trabajado en estos instrumentos de política y que claramente son los instrumentos orientadores para que el conjunto de sectores puedan, digamos, implementar estos instrumentos de política, además de las políticas vinculadas a estos enfoques de género y de interculturalidad. También tenemos planes nacionales que permiten la implementación de esta política de manera específica. En el caso del enfoque de género, tenemos un Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y en ese sentido está dirigido a la implementación de la política. Por lo tanto, aquí hay un esfuerzo que fundamentalmente desde las instituciones públicas debemos llevar a cabo para garantizar la implementación de esta política a través de este plan, donde hay además responsabilidades específicas para los distintos sectores, ¿no? Pero creemos también que, como habíamos dicho, como hemos revisado ya desde nuestras primeras sesiones, cuando hemos abordado también el marco normativo en relación a la ley de gestión de recursos hídricos, cuando hemos abordado los temas de gobernanza, si queremos garantizar, ¿no es cierto?, esa participación plena, ese acceso pleno al recurso con todos sus beneficios, pues tenemos que mirar estos enfoques definitivamente, ¿no? Había dicho que justamente ustedes reconocen la importancia de la incorporación de estos aspectos. Em, Me parece interesante porque en muchos de los comentarios identificamos que desde vuestro punto de vista hay un avance importante en términos de este, un acceso cada vez más equitativo a diferentes espacios, ¿no? Recuerdan ustedes que en la sesión pasada revisamos una encuesta que ustedes mismos han contestado, donde daban cuenta de algunas experiencias, en algunos casos donde habían podido, eh, digamos, ser de cierto modo, han podido pasar por esta experiencia en la cual no han accedido a determinadas situaciones o de hecho sí consideran que hay algunas personas que tienen limitaciones en el acceso a distintos espacios, lo cual en efecto de cierto modo limita este ejercicio pleno de sus derechos y por lo tanto de su desarrollo, ¿no? En ese sentido estamos hablando del acceso a educación, del acceso a salud, del acceso también a los recursos naturales, porque valgan verdades, cuando estamos hablando también del recurso hídrico por ejemplo, estamos hablando del acceso a la tierra, estamos hablando también de cómo a través del acceso a la tierra podemos acceder al uso del recurso y en ese sentido a los beneficios que se derivan de este aprovechamiento. Entonces, ¿cómo es que miramos aquí distintas ventanas de oportunidades que nos permiten garantizar esta transversalización de estos enfoques, ¿no? Aquí nos habían dejado una pregunta y quería compartirla con ustedes, justo Roland Valencia hacía esta pregunta, ¿no? Mientras se tenga diferencia en la participación de la mujer en la clase directiva de las instituciones, ¿qué estrategias se puede implementar para lograr la equidad? ¿No? Definitivamente uno de los aspectos que habíamos señalado en nuestra sesión anterior es que dadas estas inequidades, ¿no es cierto?, en el acceso, en el acceso a oportunidades de desarrollo en términos generales, necesitamos entonces identificar dónde se encuentran estas brechas, dónde necesitamos, eh, digamos, tomar decisiones, definir políticas, definir intervenciones que permitan reducir estas brechas. Claramente tenemos que tener identificado dónde están estos elementos sobre los cuales debemos incidir. De manera particular, en este caso, nos hablan de cómo podemos promover una mayor participación de las mujeres a nivel directivo, ¿no? Como saben, en algunos casos se plantea la posibilidad de establecer cuotas, ¿no es cierto? Que haya un porcentaje de la participación de los directivos en una institución que sean mujeres, ¿no? Y que en ese sentido haya la posibilidad
de dar el espacio para que las mujeres también participen de estos espacios de toma de decisiones, ¿no? Esta podría ser una manera, y eso significaría que haya una decisión política a nivel institucional de que se pueda establecer esta cuota de participación a nivel directivo. Claramente necesitamos para eso también garantizar que este acceso, ¿no es cierto?, a estos espacios directivos también se dé en las condiciones, digamos, en igualdad de condiciones. ¿A qué me refiero? A que las mujeres entonces necesitan también la posibilidad, digamos que hay todo una mirada que uno tiene que tener también cuando implementa este tipo de este, iniciativas, ¿no? Si quiero abrir el espacio para la participación en espacios directivos, necesito también empoderar a las mujeres, fortalecerlas, darles el espacio para que puedan, digamos, formarse, educarse, capacitarse, para que en efecto puedan asumir de la mejor manera estas responsabilidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, creería que esta podría ser una forma de promover esta participación. Y claramente, si en este momento tenemos fundamentalmente varones en los espacios de toma de decisión, necesitamos que los varones tomen conciencia de la importancia de incorporar estos enfoques para incluirlos en las decisiones que se requieran tomar a nivel institucional. Entonces, creo que me parece interesante, digamos, iniciar nuestra sesión compartiendo estas reflexiones y estas preguntas que ustedes nos dejan. Y quisiera ahora, más bien, abrir el espacio para ustedes, porque como recordarán, en nuestra sesión anterior habíamos, por un lado, solicitado que pudieran revisar un par de lecturas, ojalá que lo hayan podido hacer, porque en realidad son lecturas muy interesantes. Una primera referida a las brechas de género en la gestión del agua y la infraestructura natural, de este proyecto de Forest Trends, y otra referida a los enfoques de género e interculturalidad, que es un documento de la Defensoría del Pueblo. Y entonces de pronto pueden compartir algunos elementos vinculados a estas lecturas, y de la misma manera, de pronto también puedan ustedes compartirnos algunas acciones que ustedes vengan desarrollando a nivel probablemente de su institución, o digamos como parte de la organización, como parte del propio Consejo de Recursos Hídricos, que demuestra justamente de este compromiso que se tiene en torno a la igualdad de oportunidades, como digo, en los espacios de trabajo en los que ustedes pueden participar. Y en ese sentido, como señalo, me interesaría aquí poder abrir el espacio para escucharlos, escucharlas, y en ese sentido poder reforzar algunos elementos que ustedes hayan podido encontrar en estas lecturas. Entonces, abro el espacio para ustedes, para que se puedan, este, digamos, para que puedan pronunciarse en torno a estos temas. ¿Alguien que quisiera hacer el uso de la palabra? Aprovechen al máximo nuestra sesión. El día de hoy es nuestra última sesión juntos, en mi caso como tutora a cargo digamos, del curso, en el marco del curso, pero también este tema referido al tema de igualdad de oportunidades lo cerramos también el día de hoy. Entonces, sería sumamente eh, productivo que puedan aprovechar este espacio, que como siempre lo he dicho, es vuestro espacio, ¿no? Y la idea es que podamos escucharlos. Roland, levanta la mano. Cuéntanos, Roland. Sí, buenas tardes, María Carmen, buenas tardes con todos. Sí, un poco de las dos lecturas que nos diste, sobre todo la de lenguaje inclusivo. La verdad, particularmente no lo comparto mucho porque distorsiona el lenguaje y creo que debería tener otro enfoque. He visto, hay algunos que sí son adecuados, la terminología utilizada es la adecuada, pero en otros casos considero que no. O sea, por ejemplo, el caso de gerente,
la gerente no debería determinarse. Entonces, creo que el lenguaje inclusivo no solo debería referirse a- al sexo, digamos, o si es hombre o si es mujer, sino todas las personas tenemos las mismas oportunidades y en base a eso debería ser el lenguaje inclusivo. No, inclusive ya últimamente se está poniendo otra terminología más, ¿no? En vez de decir todos, dicen todes, ¿no? O sea, cosas que distorsionan el lenguaje y cuando uno escribe, obviamente tiene el corrector del, del programa en el que uno trabaja y tiene ese tipo de que no está conjugándose bien los verbos o no hay una hilación completa en la información. Y el introducir a veces también nuevas terminologías como el arroba en vez de la A o la O, son cosas que para mi entender distorsionan el lenguaje y más que incluir a las otras personas, creo que genera algunas molestias con con el que va a leer, ¿no? Eso por el momento. Gracias. Muchísimas gracias, Roland, por los comentarios interesantes. Quisiera luego también compartir algunas reflexiones en torno al tema, pero antes de ello quisiera escucharlos, escucharlas, este, para que podamos comentar un poco más al respecto. ¿Alguien más que se anime a hacer alguna reflexión, algún comentario en torno a las lecturas, a lo que hemos compartido también al inicio de la sesión o a lo que tratamos en la sesión pasada? Juan Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo Buenas estás? tardes, Mari Muy Carmen, ¿cómo buenas estás? tardes. Escuché que nos ibas a dejar, ojalá que no sea así. Eh, bueno, yo veo este tema como algo, no diré complejo, pero que falta trabajar mucho. En las láminas puse un ejemplo que también va con el agua, no sé, seguramente lo has leído, eh, que se hace una convocatoria, por ejemplo, ¿y dónde están pues las mujeres? No se presentan. O sea, hay que trabajar bastante, decirles que la norma está ahí, pero ustedes tienen que prepararse para que puedan acceder a cargos ejecutivos y en la toma de decisiones. Si bien es cierto que hay grupos, por eso también la interculturalidad que mencionabas, que de per se son trabajadoras las mujeres, ¿no? Ya lo decía en la conferencia de Dublín, ¿no es cierto? Que las mujeres eh, participan, ¿no? Y debemos seguir apoyándolas para que participen en estos temas del agua. Y eso se ha demostrado que en las partes de las vertientes, ¿no? De los ríos, hay mujeres que ellas mismas toman la iniciativa. Y en algunos sitios, por ejemplo, en la parte de la serranía, creo yo, la mujer es bien trabajadora y participa, ¿no? En estos temas, en diferentes temas. Bueno, obviamente en el agua también. Eh, por eso decía, hay mucho que trabajar, porque a veces se da una política y ahí queda fríamente y se congela, ¿no? En esto, por ejemplo, de las elecciones, a veces hay que buscarlas, bueno, si digo con lupa, de repente estoy exagerando, pero hay que buscarlas, ¿no? Yo he vivido un poco esto de cerca. ¿Sabe qué? Participa pues con nosotros, mira, la ley sí te permite, ahora hay la paridad, y quiero que, no, ¿sabe qué? Los hijos, que la cocina, que el su esposo, que eso. Entonces, ¿dónde están? La norma está ahí, pero no participan. Entonces, hay varios aspectos, creo yo, varias aristas que hay que analizar con respecto de esto de la participación de hombres y mujeres. Eso quería contarte, Mari Carmen, ¿no? Que no lo veo muy fácil y quizás va a caminar esto todavía, ojalá sea rápido, pero no se visualiza así, ¿no? Que sea tan rápido. Muchísimas gracias, Juan Jesús, por compartir estas reflexiones. ¿Alguien más que quisiera animarse? Quizás a alguna mujer en representación de las mujeres, Ana Lucía, Vanessa, Maribel, para hablar de equidad de género. ¿Nadie más? Ok, a ver, quisiera referirme a lo señalado por Roland, que me parece bastante interesante en relación a esta reflexión que nos hace sobre el lenguaje inclusivo, ¿no? Sí, definitivamente para algunos puede resultar como eh,
diríamos, en algunos casos invasivo, ¿no? El hecho de tener que transformar un lenguaje que ya se ha institucionalizado, internalizado, ¿no? Hemos crecido hablando de una determinada manera porque así culturalmente se ha desarrollado el lenguaje con un énfasis en el género masculino. Y en ese sentido nos cuesta, ¿no es cierto?, en efecto, transformar ese lenguaje porque sentimos que de cierto modo tenemos que hacer un cambio que de pronto, como mencionaba Roland, desde algunos puntos de vista no resulta necesario. Sin embargo, más o menos tratando de poner también en la mesa la, digamos, aquellas reflexiones que motivan estos cambios, que están justamente en lo señalado hace un momento, ¿no? En el sentido de que nuestra construcción del lenguaje ha tenido una carga fundamental en el tema del género masculino, con lo cual necesitamos transformarlo y en ese sentido hacerlo más equitativo. Sí creo que puede ser un poco complicado, incluso cuando, por ejemplo, hablamos también de ya no solamente de el uso del término de masculino o femenino, sino también para hablar en términos generales de estas distintas identidades de género que se van, este, digamos, abriendo de manera cada vez más transparente en la sociedad, y en ese sentido me refiero cuando usamos el término de todes, ¿no es cierto? Porque hay personas, ¿no es cierto?, que no se definen ni como hombres ni como mujeres, y en ese sentido se apunta a que el lenguaje sea inclusivo también para estos distintos grupos de personas que han decidido, ¿no es cierto? Porque recordemos que la identidad de género finalmente es una decisión también personal, individual, y en ese sentido la idea es que nuestro lenguaje sea inclusivo para esas distintas identidades, ¿no? Y claro, seguramente va a generar, estos cambios van a generar cierta resistencia, ¿no? Pero la idea es que en distintos ámbitos, en las distintas esferas del desarrollo de las personas, podamos motivar estos cambios y que en ese sentido, cada vez más el lenguaje y la comunicación ayude también a transformar no solamente el lenguaje, sino también los comportamientos, las prácticas, ¿no? Eso con relación al comentario hecho por Roland. Y en relación al comentario hecho por Juan Jesús, sí, definitivamente ustedes podrán recordar quienes han leído, por ejemplo, la lectura referida a brechas de género. Por favor, si podemos apagar el micro, gracias. Si ustedes han revisado esta lectura vinculada a brechas de género, habrán podido ahí dar cuenta, ¿no es cierto? Este es un diagnóstico que se hizo recogiendo información a nivel de estadística, pero también de ámbitos específicos a nivel del territorio nacional, donde en efecto se identifican un conjunto de cambios, ¿no es cierto? Por ejemplo, fundamentalmente, digamos, el cambio más importante que se reconoce en términos de mejorar o reducir estas brechas de género está relacionado al acceso a la educación, ¿no? Se identifica que el acceso a la educación justamente, digamos, entre hombres y mujeres se ha reducido esta brecha. Antes teníamos más hombres que tenían un mayor acceso a la educación y a estos niveles educativos. Ahora las mujeres cada vez más están acercándose al nivel de acceso a la educación que han tenido los hombres. No obstante, este estudio también da cuenta de distintas condiciones que se mantienen en torno a estas brechas, a estas inequidades, ¿no? Por un lado, esta, digamos, falta de reconocimiento en torno a este trabajo que realizan las mujeres, principalmente desde el trabajo dentro del hogar, desde este rol reproductivo, en tanto no tiene una remuneración económica, pues no hay un reconocimiento de
su participación en los procesos de desarrollo y en ese sentido también al interior de la sociedad. Y en ese sentido hay un cambio que motivar. De la misma manera, si bien se advierte que de pronto se están abriendo algunas posibilidades de mejorar la participación de las mujeres, esto no está implicando, como habíamos advertido también en nuestra sesión anterior, cambios en términos de la redistribución de las tareas al interior del hogar, con lo cual implica una carga en el trabajo. No recuerdo si fue como parte de los comentarios que compartieron en la cuenca Quilca, Chile o en otra, pero por ejemplo, parte de lo que indicaban es que en el caso de los ámbitos donde trabajan, sí hay, digamos, la convocatoria para participar de espacios laborales vinculados a la gestión del recurso hídrico es abierta, pueden ser contratados tanto hombres como mujeres. No obstante, exige este trabajo viajes frecuentes que dificultan esta tarea, el cumplimiento adecuado de las tareas que tienen las mujeres dentro del hogar, lo cual, como podemos advertir, limita entonces la participación y el desarrollo, digamos, personal de las mujeres en este espacio laboral porque tienen una responsabilidad dentro del hogar que en tanto no ha sido distribuida de manera equitativa, pues se convierte en una limitación también para las mujeres, ¿no? Entonces, digamos que se, advierte ahí todavía un tema que no se ha superado. Lo otro que nos refiere también la lectura está referido a que aún hay tareas que están reservadas fundamentalmente para los hombres, ¿no? Con distinción de las mujeres. Si bien se advierte que producto de probablemente la migración del campo de la ciudad, donde los hombres encuentran mayores oportunidades de trabajo en la ciudad versus el campo, las mujeres han tenido cada vez más un espacio, ¿no es cierto?, de participación en las actividades productivas en el ámbito rural. No se advierte que estos cambios se den en situaciones donde tanto hombres y mujeres estén, digamos, presentes, ¿no? Es decir, se advierte esta participación de las mujeres bajo una determinada condición que es justamente ante la ausencia del hombre. Y entonces, ¿cómo hacemos para mejorar y mantener estas condiciones de posibilidades de participación, aun cuando haya la presencia de hombres, donde tanto hombres como mujeres tengan estas oportunidades? Entonces, digamos que hay una serie de reflexiones muy interesantes que nos acercan a estas lecturas y que, por ejemplo, también dan cuenta de algunos cambios que a nivel institucional se vienen generando para incorporar estos enfoques transversales. Dan cuenta, por ejemplo, recuerdan ustedes en la sesión anterior, nos comentaba Henry sobre estas iniciativas que a nivel de SUNAT se vienen trabajando para, digamos, promover la participación de las mujeres, pues este documento también nos comparte algo de información en relación a estas iniciativas. Entonces, yo les recomiendo que puedan revisar ustedes estos documentos y que puedan mirar con mayor detalle esta información estadística sobre estas brechas que necesitamos cerrar y les recomiendo que la revisen porque creo que desde las organizaciones en las que ustedes trabajan, desde las actividades que ustedes desarrollan, pueden contribuir a ir reduciendo estas disparidades, ¿no? No solamente en términos de la participación de hombres y mujeres, sino también, como habíamos advertido en nuestra sesión anterior, en términos de estas diferencias en el acceso, en las oportunidades frente a población que puede ser, tener o puede practicar culturas distintas a las que tenemos quienes habitamos principalmente en el ámbito urbano, ¿no es cierto? Como sabemos, en los ámbitos rurales tenemos comunidades campesinas, comunidades nativas en otros casos, como es en la selva, y en ese sentido hay prácticas, hay usos, hay costumbres particulares que debemos considerar
como parte de nuestras intervenciones igualmente válidas, igualmente, digamos, reconocibles en términos de su aporte, ¿no es cierto?, al desarrollo que se pueda impulsar en los territorios, tomando en cuenta, en efecto, la posibilidad de acceder al recurso hídrico. Y creo que, como bien seguramente ustedes lo saben, lo conocen, lo han experimentado, hay un conocimiento local que es importante recuperar, mantener y fomentar, justamente porque contribuyen a garantizar este enfoque de la gestión integrada del recurso hídrico. Bien, entonces, habiendo compartido estos elementos, quisiera ahora entrar a nuestra sesión 20. Recuerdan que en esta sesión se les había pedido también que puedan indicar algunas estrategias para la igualdad de oportunidades que puedan aplicar en las organizaciones que ustedes trabajan, básicamente para poder compartirlas con ustedes, o probablemente alguien quisiera tomar la palabra en torno a lo comentado hasta el momento. ¿Nadie? Ok, no duden en, por favor, levantar la mano si alguien quisiera hacer algún comentario, ¿ok? En relación a este ejercicio referido a nuestra sesión 20, hemos recibido distintos aportes, ¿no es cierto? Por un lado, tenemos el comentario que nos alcanza, o la información que nos alcanza Santos Pino. Nos dice que en el caso de la Gerencia Regional de Agricultura se rige en base al cumplimiento de las normas, como es el caso de la Ley 28983, que establece que es el rol del Estado promover y garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, adoptando todas las medidas necesarias, incluso las de acción positiva de carácter temporal, ¿no?, encaminadas a acelerar la igualdad de hecho entre la mujer y el hombre y erradicar todas las formas de discriminación. También tenemos, nos comenta, la aprobación de la Política Nacional de Igualdad de Género, ¿no?, que hemos comentado también, y digamos que son los instrumentos que, según nos comenta Santos Pino, los que orientan las intervenciones al interior de la dirección, perdón, de la gerencia regional. Entonces creo que es importante, en efecto, recurrir, como lo habíamos indicado al inicio de la sesión, a estos instrumentos de política que pueden orientar las intervenciones principalmente de las instituciones de carácter público, ¿no? Henry nos comenta, en nuestra institución, en SUNA, se viene trabajando a través de la capacitación, la sensibilización y acciones que permiten acercarnos a la equidad de género. Berly nos cuenta que en el ALA se practica la igualdad de oportunidades, se conforman equipos de trabajo para el desenvolvimiento de nuestras funciones, así como también se promueve a través de, a través de eventos, ¿no es cierto?, este, la capacitación considerando esta igualdad de género a las distintas organizaciones de usuarios de agua que se encuentran dentro del ámbito de intervención. En el caso de la cuenca, nos dice también Santos Pino que se ha podido percibir que se promueve la participación de la mujer en todos sus ámbitos y existe una clara igualdad de condiciones, nos comenta Santos Pino en relación a este tema. Nardone nos cuenta que en los gobiernos locales la igualdad de oportunidades se viene dando con mayor frecuencia. Muchas mujeres vienen ocupando cargos en toma de decisiones. Vamos viendo en ese sentido una transformación. Guido nos comenta que dentro de las comunidades campesinas falta trabajar para que las mujeres tomen un protagonismo en el manejo de las organizaciones. Juan Jesús nos había hecho justamente algunos comentarios al respecto, ¿no? En el sector saneamiento, con la finalidad de conformar directorios de las empresas de saneamiento, se promueve la participación de mujeres y hombres entre los candidatos propuestos con la finalidad de implementar estos enfoques. Se considera además, Juan Jesús, que no hay una participación de las mujeres porque la valla de los perfiles en algunos casos son muy altos y en ese sentido se requiere pues de la capacitación necesaria para las mujeres. Roland nos comenta que en los concursos para la selección de personal son amplios y no se sesga la participación de las personas por edad o por sexo, pero prevalecen desde el punto de vista de Roland la meritocracia.
Ana Lucía nos cuenta que no existe desigualdad de oportunidades laborales en el proyecto donde trabaja. Sin embargo, algunos puestos requieren viajar, ¿no? Era lo que les comentaba, requieren viajar y eso limita un poco la participación. Rosalía Villafuerte nos cuenta que en su centro laboral se busca dar la igualdad de oportunidades. Asimismo, en los grupos de concertación se busca, digamos, convocar la participación de tanto de hombres como de mujeres. Andrés Arque nos cuenta que en el sector saneamiento se considera que falta implementar algunas estrategias para promover la participación de las mujeres, en particular en el Consejo de Recursos Hídricos. Nos comenta aquí Andrés que cabe resaltar que las mujeres están en menor proporción en la parte operativa, ¿no? Y en ese sentido también seguramente será importante promover entonces en aquellos espacios donde se advierta estas inequidades en términos al acceso equitativo a las distintas oportunidades que ofrece la gestión integral del recurso hídrico, pues podemos apuntar ahí nuestras iniciativas para ir reduciendo estas brechas, ¿no? Florentino nos cuenta que no se puede afirmar que se aplica una estrategia, sin embargo, se puede señalar que de un total de 12 servidores, 5 son mujeres, con lo cual podría decirse que hay una participación de un 42% de mujeres. Vanessa nos cuenta que en el ALA se tiene igualdad de trato a los usuarios y profesionales. Sin embargo, en los cargos de confianza a nivel nacional, dentro de la ANA, no se advierte que haya una participación equitativa de las mujeres, con lo cual ahí vemos una importante, digamos, espacio de intervención para lograr cambios significativos a ese nivel también, ¿no? Y Piero nos comenta que la ley de organizaciones de usuarios no establece un número mínimo de participación de mujeres en las listas para los consejos directivos, ¿no? Pero, sin embargo, entiendo que en la normativa referida a comunidades campesinas se ha hecho un cambio en ese sentido y en estas directivas sí hay una cuota de participación de las mujeres, me pareció leer en algún documento. Entonces, vemos cómo es que podemos ir generando ciertas transformaciones que vayan facilitando la participación equitativa de hombres y mujeres. Bien, dicho esto, vamos a entrar entonces a compartir con ustedes la presentación para la sesión del día de hoy. Cuando estamos hablando de la transversalización de los enfoques de igualdad de oportunidades, es importante preguntarnos por qué, ¿no? Creo que eso nos ayuda a identificar los distintos beneficios, ¿no es cierto?, que, digamos, conlleva la posibilidad de implementar estos enfoques transversales. Y cuando decimos estos enfoques transversales, estos enfoques de igualdad de oportunidades, no perdamos de vista que nos referimos no solamente al enfoque de género, sino también al enfoque intergeneracional intercultural. Habíamos dicho, recuerdan ustedes en la sesión anterior, que podemos encontrar en los ámbitos en los que trabajamos, en los distintos grupos sociales con los que interactuamos, incluso en los que habitamos, que podemos advertir una, digamos, confluencia de condiciones de inequidad en una sola persona. Como podemos observar en estas imágenes, vemos a mujeres, ¿no es cierto? Por un lado mujeres, por otro lado que pertenecen a un grupo cultural de una zona andina y por otro lado que además son mujeres adultas mayores, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver? Y probablemente además podemos advertir que es población en condiciones de pobreza. Y vemos entonces cómo es que en una sola persona podemos advertir esta múltiple vulnerabilidad dada su condición. Y en ese sentido habíamos hablado de este término de la interseccionalidad, ¿recuerdan ustedes? Donde confluyen estas distintas características, condiciones que hacen vulnerable a una persona. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hablar de la transversalización de los enfoques, no?
Un primer aspecto que es importante tomar en cuenta tiene que ver con las razones políticas. Definitivamente, cuando estamos hablando de la importancia de incorporar estos enfoques, estamos hablando de esta responsabilidad que hay desde el Estado, ¿no es cierto?, desde las instituciones públicas, de garantizar que los instrumentos de política que se definen, que se aprueban, ¿no es cierto?, sean en beneficio no solamente de algunos grupos, sino del conjunto de la población. Entonces, en ese sentido, hay una necesidad de trabajar esta transversalización desde estos instrumentos. Decíamos, por un lado, estas razones políticas, ¿no? Y pensando fundamentalmente desde la política pública. Por otro lado, y en línea, de cierto modo, con digamos, el alcance de la política pública, podemos identificar también estas razones de eficiencia, ¿no es cierto? Cuando nosotros pensamos en cuán eficientes pueden ser las intervenciones que realizamos, eh, desde las organizaciones públicas, como también desde nuestras organizaciones. Pensemos en organizaciones sociales de base que lo que buscan, en efecto, es alcanzar beneficios para los miembros de la organización, ¿no es cierto? Y pensemos en organizaciones de productores, ¿no es cierto? Si estamos hablando de organizaciones de productores y vemos que hay una participación de mujeres en nuestro ámbito, Se cortó la señal nuevamente, vemos creo. que en línea con las razones vinculadas a eficiencia, a eficiencia, ¿no es cierto? Podemos establecer un link con estas razones políticas que habíamos señalado, porque desde esta participación con esta transversalización, con estos enfoques transversales o incorporando estos enfoques transversales, podemos claramente alcanzar mayores beneficios y una mayor, por decirlo así, productividad en nuestras intervenciones. Pensemos como institución pública, pensemos como organización de base, vamos a generar mayores beneficios, va a ser más eficiente en nuestras decisiones, nuestras intervenciones si incorporamos, ¿no es cierto?, la participación de las mujeres. Hemos dicho ya cuando hemos hablado de participación, ¿no es cierto?, en términos generales de la participación, hemos dicho que la participación, el abrir el espacio a la participación es sumamente importante porque podemos incorporar en nuestra toma de decisiones distintas visiones, distintos intereses, distintas necesidades. Incorporar la participación de las mujeres implica mirar esas necesidades particulares que tienen estos grupos. De la misma manera, si estamos hablando de incorporar aquellos grupos culturales en espacios de toma de decisiones para que estos se traduzcan en beneficios para estos grupos, pues entonces vamos a lograr que nuestras decisiones en efecto sean más eficientes. Las razones éticas, creo que aquí podemos referirnos nuevamente a este aspecto relacionado al enfoque de derechos. Creo que es lo fundamental, es un elemento crucial cuando estamos hablando de la transversalización de los enfoques de igualdad de oportunidades, porque claramente necesitamos garantizar este ejercicio pleno de los derechos en los distintos grupos sociales, grupos de mujeres, grupos de personas adultas, de niños, de jóvenes, ¿no es cierto? Porque todos habíamos abordado este tema también cuando estamos hablando de distintos grupos generacionales. Cada grupo generacional, dependiendo de la etapa de vida en la que se encuentre, tiene necesidades particulares, tiene intereses particulares. Entonces, ¿cómo hacemos para responder a esa diversidad de intereses si es que no involucramos a estos distintos grupos en los espacios de toma de decisión, si es que no conocemos cuáles son esas necesidades, cuáles son esos intereses, ¿no? Entonces, y eso pasa claramente también por lograr que estos distintos grupos en efecto puedan acceder a distintas oportunidades y a través del acceso a estas distintas oportunidades, entonces garantizar también este ejercicio pleno de los derechos. En el caso de las razones técnicas, creo que también van, de cierto modo, de manera complementaria con estas razones que habíamos señalado referidas a la eficiencia. Es importante que tomemos en cuenta que cuando
nosotros implementamos algunas intervenciones, sea el ámbito que sea, eh, necesitamos conocer esa realidad con la que interactuamos. Y en esa realidad siempre hay grupos sociales. Y esos grupos sociales son diversos. Y tenemos que atender esa diversidad. Digamos, hay razones técnicas que justifican, que ameritan, que requieren que nosotros consideremos esta transversalización de los enfoques. Es distinto hacer un diagnóstico en un ámbito donde consideramos que todos tienen las mismas necesidades e intereses cuando eso no es así. Si nosotros logramos distinguir esas particularidades dentro de esos grupos y en función a ello determinar intervenciones que tengan esas características particulares en función a esa diversidad, vamos en efecto a tener, eh, digamos, intervenciones definidas con un mayor, digamos, con mayor sustento y en ese sentido alcanzarán también un mayor beneficio para quienes están dirigidas estas intervenciones. Entonces creo que hay distintas razones políticas, de derechos, técnicas, de eficiencia en términos de, recuerden ustedes que cuando estamos hablando de una intervención, cuando estamos hablando de una política pública, cuando estamos hablando de desarrollar actividades en un ámbito, estamos hablando de asignar recursos, ¿sí? Y si estamos asignando recursos, ¿cómo logramos que la eficiencia, ¿no es cierto?, en torno al uso de esos recursos se haga, se logre? Y creo que se logra en tanto, en efecto, respondemos de manera más adecuada a esa realidad en la que vamos a intervenir. Por eso es sumamente importante considerar el porqué de la transversalización de los enfoques de género, de interculturalidad e intergeneracional. Como habíamos señalado, cuando estamos hablando de la transversalización de estos enfoques, es necesario conocer, analizar, comprender estos diferentes roles, responsabilidades, necesidades, intereses, visiones, ¿no?, que hay de estos distintos grupos en relación al ámbito en el que se desarrollan, ¿no? Estamos hablando de cómo recoger esas necesidades e intereses, pero em, es importante que como parte de ese conocimiento de esas necesidades e intereses podamos identificar también, como lo hemos advertido con anterioridad, estas brechas, ¿sí? Es decir, cuando nosotros vamos a intervenir en un ámbito, como parte del diagnóstico que realizamos en el ámbito en el que vamos a actuar, pues necesitamos reconocer no solamente o conocer estas necesidades, esos intereses, sino también, como habíamos dicho, si estamos pensando en cómo transversalizar este enfoque de género, necesitamos entonces recoger información tomando en cuenta cuáles son esas, eh, digamos, brechas que necesitamos cerrar, en dónde se producen estas inequidades en términos del acceso a recursos, en términos del acceso a servicios, en términos del acceso a la participación. Es decir, hay distintos ámbitos que necesitamos examinar, conocer para que nuestras intervenciones, en efecto, se correspondan con estos enfoques. En el caso de que estemos hablando, sea del enfoque de género, cuando estamos buscando una, digamos, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, sea que estemos hablando de culturas, espacios donde hay culturas distintas, donde lo que buscamos es que haya un respeto equitativo, igualitario al conjunto de culturas que están coexistiendo en un ámbito, o si estamos hablando de distintos grupos generacionales, ¿no es cierto? La idea es reconocer a todos estos grupos generacionales con el mismo nivel de importancia y, como habíamos señalado, recoger aquellas brechas que necesitamos cerrar o que podemos cerrar como con nuestras intervenciones, porque muchas veces al no tomar en cuenta esta información, al no considerar
estos enfoques transversales en el momento que desarrollamos nuestras intervenciones sin que esa sea nuestra intención, podemos más bien generar un incremento en las brechas que ya existen. Por eso es importante que podamos tomar en cuenta esta información cuando nosotros vamos a realizar alguna intervención. Significa entonces ir más allá del simple reconocimiento de las desigualdades e implica un desarrollo de un trabajo dirigido a la construcción de relaciones más equitativas, porque necesito, por un lado, conocer estas brechas, pero como habíamos dicho, también estas necesidades e intereses y luego intervenir sobre ello, porque no se trata simplemente de conocerlo y saber que existen, sino que cómo hacemos para que como parte de nuestra intervención podamos construir relaciones más justas, ¿no es cierto?, más equitativas entre los distintos grupos sociales que tenemos en los ámbitos en los que trabajamos, en los que trabaja el Consejo de Recursos Hídricos, porque además imagínense una situación, digamos, un contexto sumamente complejo, porque estamos hablando del Consejo de Recursos Hídricos, que requiere trabajar ya no con un enfoque sectorial, ¿no es cierto?, sino con un enfoque multisectorial, mirando los distintos usos de del recurso hídrico, mirando, digamos, el recurso hídrico para el aprovechamiento desde la actividad agrícola, desde el uso industrial, desde el uso para consumo humano, es decir, hay distintos ámbitos, distintos sectores en los que podemos aprovechar, en los que necesitamos gestionar el recurso hídrico, pero también dentro de estos distintos ámbitos hay estos distintos grupos y hay estas distintas particularidades y hay estas distintas brechas que necesitamos contribuir a cerrar también desde el Consejo de Recursos Hídricos de Cuencas si queremos que nuestras intervenciones desde el Consejo incorporen en efecto estos enfoques transversales. Y en ese sentido, entonces, podemos pensar en el cómo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para incorporar estos enfoques? Por un lado, es importante mirar cómo es que podemos trabajar hacia adentro del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Y uno podría decir que un primer elemento en el que podríamos pensar es el propio Consejo de Recursos Hídricos y sus miembros, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos para que los miembros del Consejo de Recursos Hídricos, en efecto, involucren una mayor participación de las mujeres y que habiendo involucrado una participación o una mayor participación de mujeres, logre también fomentar una mejor lectura de cómo incorporar estos enfoques transversales como parte de la intervención. Lo propio si estamos hablando de grupos culturales diversos. Recuerdan ustedes que cuando nos referíamos a la normativa ya, la ley de recursos hídricos de manera expresa reconoce esta participación de las comunidades campesinas y creo que es de cierto modo un marco que contribuye a fomentar, a garantizar, a impulsar la transversalización del enfoque intercultural, por ejemplo, en el marco de la gestión del recurso hídrico en los consejos de recursos hídricos. De la misma manera, ustedes han mencionado en más de una oportunidad, cuando hemos hablado de distintas situaciones complejas, problemáticas que hay en el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, ustedes han referido siempre a los grupos de trabajo. ¿Cómo es que los grupos de trabajo dentro del Consejo de Recursos Hídricos se convierte en un recurso, en un mecanismo muy importante para atender distintas problemáticas diversas, porque claramente la complejidad, ¿no es cierto?, de la gestión del recurso hídrico amerita cierta especialización en distintos temas. Y creo que la incorporación de estos enfoques, eh, digamos, de igualdad de oportunidades no es la excepción. Necesitamos, en efecto, profesionales que conozcan del tema, organizaciones que puedan estar trabajando en el ámbito del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, que conozcan de la temática de los enfoques transversales y que puedan contribuir y que puedan ayudar y que puedan fortalecer las intervenciones que desde dentro del Consejo de Recursos Hídricos se puedan impulsar para,
digamos, esta incorporación. Entonces, creo que los grupos de trabajo, en efecto, se convierten en un recurso importante. Y por otro lado, tienen también a la Secretaría Técnica, ¿no es cierto? Esta Secretaría Técnica, que es el soporte técnico, el brazo técnico que tienen los consejos de recursos hídricos, requiere entonces también capacitarse, empoderarse en estos enfoques para que contribuya a que cada vez más y mejor los consejos de recursos hídricos puedan incorporar estos enfoques transversales en sus intervenciones. Entonces, para eso, como bien lo hemos señalado, necesitamos en efecto capacitar a nuestra Secretaría Técnica para que en ese sentido brinde el soporte que se requiere en este sentido. Vamos entonces a considerar estos elementos como elementos que podemos trabajar desde dentro del Consejo de Recursos Hídricos. Y hacia afuera, ¿no? En este sentido estamos mirando los distintos actores de la cuenca, estamos mirando estos distintos usos del recurso hídrico en la cuenca, como habíamos comentado, donde es importante hacer esta integración sistemática, ¿no es cierto?, en las acciones de intervención social con productos específicos, intervenciones específicas, acciones específicas vinculadas a la incorporación de estos enfoques. Y claramente el instrumento que orienta, que facilita la implementación de intervenciones en nuestra cuenca es el Plan de Gestión de Recursos Hídricos. Y entonces, este sería el instrumento que puede facilitar la incorporación de estos enfoques en las intervenciones que desarrolla el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca con la participación de los diferentes actores en la cuenca. Pero claramente, creo yo que necesitamos primero trabajar estas acciones al interior del Consejo de Recursos Hídricos para que aquellas intervenciones que logremos incorporar en nuestros planes de gestión de recursos hídricos, pues se dé en las mejores condiciones, estén adecuadamente planificadas, con el mejor sustento, y en ese sentido, finalmente, nuestras intervenciones puedan ser lo más eficientes posibles en términos de la incorporación de estos enfoques. Entonces, necesitamos mirar la organización, necesitamos mirar aquellas intervenciones que en el ámbito del Consejo de Recursos Hídricos podemos desarrollar para además ser coherentes, ¿no? Porque no se trata solamente de ver cómo podemos trabajar estos enfoques al interior del Consejo de Recursos Hídricos y quedarnos y agotar ello en este ámbito, sino que necesitamos que esto se traduzca en acciones concretas también en el ámbito de la cuenca, y esto, como decíamos, lo podemos hacer a través de nuestro plan de gestión de recursos hídricos. Un elemento importante que podemos tomar en cuenta para trabajar este fortalecimiento de la incorporación de los enfoques transversales al interior del Consejo de Recursos Hídricos es el poder contar con una estrategia y un plan de igualdad de oportunidades. Recuerdan ustedes que en algún momento hablamos también de cómo es importante acompañar estos procesos de toma de decisiones participativas con planes de comunicación. Pues podríamos también, en la medida que estamos en un proceso de fortalecimiento, incorporar algunas estrategias, algunos instrumentos, ¿no es cierto?, que nos ayuden a orientar nuestras intervenciones al interior del Consejo de Recursos Hídricos, incorporando estos enfoques, ¿no? De la misma manera, es necesario estimular la concientización, la capacitación, ¿no es cierto?, de los miembros del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Hemos hablado de la Secretaría Técnica, hemos hablado también del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, pero todos los miembros del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca deben de estar capacitados, empoderados en este tema. Se me ocurre que puede ser un soporte importante también para estos procesos de capacitación, estas alianzas particulares que se pueden hacer desde los grupos de trabajo con organizaciones que trabajan estos temas referidos a los enfoques transversales y que en ese sentido puedan
contribuir a este fortalecimiento al interior del Consejo de Recursos Hídricos en relación a los enfoques. Verificar el equilibrio en la composición de los equipos de trabajo, eso es importante porque, como hemos dicho, hombres y mujeres, grupos culturales, grupos intergeneracionales, tienen distintas lecturas de la realidad y esas lecturas distintas hacen que cada vez más y mejor nuestras decisiones vengan o permitan leer de manera integral esa realidad desde estas distintas visiones, ¿no? Contar con personal especializado, como habíamos dicho, en relación a estos temas de igualdad de oportunidades, identificar y abordar obstáculos en la comunicación en el equipo que requieran probablemente el tema de la capacitación, de la sensibilización contribuya a este tema y claramente siempre hacer un seguimiento, un monitoreo, una evaluación de estas intervenciones, en tanto definimos indicadores concretos que nos vayan permitiendo ver qué tanto y cuánto estamos avanzando en relación a la incorporación de estos enfoques, ¿no? Y en ese sentido también dar cuenta, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, como bien saben, desde el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca quieran plantear propuestas, iniciativas para el financiamiento, en temas vinculados a recursos naturales, como es el recurso hídrico también, o en temas, por ejemplo, si queremos presentarnos a iniciativas vinculadas a gestión de recursos hídricos en contexto de cambio climático también, estos elementos vinculados a los enfoques transversales tienen un peso importante como parte de la evaluación de estas iniciativas. Entonces, si ustedes logran incorporarlo, visibilizarlo, medirlo, va a servir como un recurso que también va a sumar puntos en el momento que puedan presentar estas iniciativas. Cuando miramos hacia afuera, habíamos señalado que necesitamos, por un lado, claramente manejarnos con el instrumento como es el plan de gestión de recursos hídricos, ¿no? Y ahí sabemos que la construcción del plan de gestión de recursos hídricos tiene distintas etapas, ¿no? Parte de un diagnóstico, ¿no es cierto?, de un análisis de la situación, y como parte de ese diagnóstico, entonces necesitamos incorporar estos enfoques para que la lectura, ¿no es cierto?, de la realidad, de las condiciones en torno a la gestión del recurso hídrico en la cuenca, tome en cuenta estas distintas particularidades y por lo tanto, en tanto se ha tomado en cuenta información sobre estos distintos enfoques, al momento que construyo las propuestas de intervención, pues las construyo tomando en cuenta esas particularidades, como bien habíamos dicho. Entonces, aquí creo que es importante no perder de vista este proceso propio de la elaboración del plan de gestión de recursos hídricos de Cuenca, donde básicamente se suman aquellas particularidades que implican el abordaje de estos enfoques. Y como habíamos dicho, el tema del monitoreo y evaluación es sumamente importante también para ir viendo cómo vamos avanzando en esta línea. Vamos entonces ahora a conformarnos en grupos de trabajo para que ustedes puedan identificar. Voy a compartir con ustedes la lámina que van a recibir como parte de los trabajos de grupo y poder explicarles en qué va a consistir este ejercicio. Que esperamos, pues, justamente estos resultados y esta reflexión pueda servir como un punto de partida para ustedes, para las organizaciones en las que trabajan, para el propio Consejo de Recursos Hídricos, y en ese sentido vayan cada vez más avanzando en la transversalización de estos enfoques. Voy a compartir ahora mi pantalla para que ustedes puedan mirar la lámina de Jamboard que van a recibir. Esta es la lámina que van a recibir. ¿Sí? Entonces, la idea es que puedan, por un lado, responder a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué acciones, estrategias hacia adentro y hacia afuera aplica ahora el Consejo de Recursos Hídricos para promover la igualdad de oportunidades? ¿Sí? Ya hemos visto qué implica trabajar hacia adentro,
del Consejo de Recursos Hídricos qué implica trabajar hacia afuera, ¿ya? ¿Qué de esto ya viene haciendo el Consejo de Recursos Hídricos? ¿Son efectivas estas acciones, estas estrategias que se vienen desarrollando? Si sí lo son, ¿por qué consideran? ¿Qué consideran ustedes que está contribuyendo a que sí sean efectivas? Y si no lo son, ¿qué consideran ustedes que está limitando el que sean efectivas estas intervenciones que se han propuesto, ¿no? Y por otro lado, plantearnos qué acciones y estrategias hacia adentro y hacia afuera debería asumir el Consejo de Recursos Hídricos para promover la igualdad de oportunidades en la cuenca. Esto como planteándonos un poco en perspectiva, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para fortalecer la incorporación de estos enfoques en el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca? Entonces vamos a responder a estas dos preguntas. Como ustedes saben, pueden usar los post-its, los cuadritos de texto, y para eso vamos a conformarnos en grupos de trabajo. Tenemos, a ver, denme un cinquito, quiero ver cuántos grupos tenemos. Ya. ¿Cuántas personas somos, Denis? Veo 11 en sala. ¿Estarías 11. de acuerdo con 3 grupos? ¿De acuerdo? ¿Está bien? Entonces conformamos 3 grupos, ¿sí? Ujú. Y entonces nos vamos a... ¿Alguien creo que tiene una pregunta? ¿Me pareció? ¿No? Ok, entonces nos vamos a grupos de trabajo, tenemos 25 minutos y regresamos a la sala principal, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Bien, bienvenidos y bienvenidas a nuestra sala principal. Vamos entonces a iniciar con nuestra plenaria. Vamos a invitar entonces al grupo 1. Le pediría, por favor, a Ana Lucía que pueda compartir su pantalla y presentar los resultados del grupo 1. Le damos unos segundos a Ana Lucía. Ok, perfecto. Listo, Ana Lucía. Ya, en relación, ¿qué acciones y estrategias hacia adentro y hacia afuera ya aplica el Consejo de Cuenca para promover la igualdad de oportunidades, ¿no? ¿Son efectivas? Porque sí, porque no. Bueno, el Consejo está trabajando con las comunidades campesinas ya con un enfoque intercultural, ¿no? Y temas de inclusión en el uso de agua en las zonas de pobreza, ¿no? Lo que hemos visto nosotros es que sí, bueno, esos son efectivos. Tiene mayor participación de las mujeres en este ámbito, ¿no? De las comunidades campesinas. Esto es hacia afuera, ¿no? Hacia afuera. Y hacia adentro se aprobó la estrategia ya de equidad de género, ¿no? Para dar la participación dentro del Consejo de mayor cantidad o al menos que sea igual la participación de mujeres, ¿no? Sin embargo, ahí está. Sin embargo, no es tan efectiva, ¿no? Porque, como vemos, no hay mucha participación de las mujeres dentro del Consejo y eso ya es un problema ya institucional cuando hacen sus propuestas de participación, ¿no? Vemos que hay mayor cantidad de hombres, ¿no? Bueno, también bueno, hay una opinión de se viene propiciando en el nuevo plan de la participación de la mujer en cuanto a la participación de las instituciones, bueno, está redundando, ¿no? Entonces, en ese sentido, una de las estrategias que se debe asumir, ¿no? Para promover la igualdad es mayor capacitación y sensibilización en las instituciones. Estamos refiriéndonos a las instituciones ya de la misma, digamos, de Arequipa, ¿no? Tanto de CEDAPAR o otras instituciones, las municipalidades, para que propongan la participación de las mujeres, ¿no? Y otra propuesta es también esta capacitación ya llevarlo a nivel de los colegios, ¿no? Como estaba indicando que ya desde los colegios hay que motivar que la mayor participación de las mujeres y esto ya podría ya generar a futuro, ¿no? Ya tanto de las instituciones, universidades, ¿no? Sí, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Lucía, por compartir los resultados del grupo 1. Vamos al grupo 2. Por favor, si Maribel pudiera compartir los resultados del grupo 2. Ronald, si pudieras apoyarnos compartiendo la pantalla, ¿sí? A ver, un momentito. Perfecto, ¿Pueden ver mi Roland. pantalla? Sí, sí se ve, Roland.
Ya. Maribel, ¿podría presentar los resultados? Sí, sí, los voy a leer. Buenas tardes. Buenas Un tardes. momentito, por favor. Me ubico. Ya. A ver. Como grupo 2 hemos dado respuesta, ¿no? A las dos preguntas que se nos ha hecho. Dice, ¿qué acciones estratégicas hacia adentro y hacia afuera ya aplica el Consejo de Recursos Hídricos para promover la igualdad de oportunidades? ¿Son efectivas? ¿Por qué sí o no? Ya en el primer punto hemos visto, ¿no? En el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca se cuenta con estrategia para la igualdad de género 2019. Otro punto tenemos, ¿no? El reglamento electoral incorpora terminología diferenciada por hombres y mujeres. Asimismo, se tiene en el reglamento de los grupos de trabajo, considera que se acrediten a un hombre y una mujer como representantes de las instituciones del grupo de trabajo en la zona alta y grupo de trabajo de calidad de agua en la plataforma de buena gobernanza, ¿no? Que se tenga tanto un varón como una mujer, ¿no? Asimismo, se tiene las estrategias de comunicación, considera el enfoque de género, promueve la participación. Esto es con respecto a la primera pregunta, ¿no? En cuanto a la segunda pregunta, ¿qué acciones y estrategias hacia adentro y hacia afuera debería asumir el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca para promover la igualdad de oportunidades en la cuenca? Al respecto se ha planteado 5 respuestas, 5 alternativas, ¿no? Completar los reglamentos de los grupos de trabajo para que se incluya el enfoque de género, ¿no? Entonces es un trabajo que se está planteando, ¿no? Para que más adelante se tenga la participación, ¿no? De la mujer también, ¿no? El reglamento electoral del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca debería considerar equidad en la participación de hombres y mujeres como representantes. Es decir, aquí se quiere, ¿no? Que ambos participen, ¿no? Tanto hombres como mujeres participen, ¿no? En lo que es dentro del reglamento electoral. Asimismo, otro punto es promover la igualdad de oportunidades en las instituciones públicas y privadas relacionadas con el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Formular un plan para implementar la estrategia de igualdad de género. Y por último, se aviso, ¿no? Se ha considerado capacitar a los integrantes del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, tanto en los grupos de trabajo y no sé qué es eso, en La Secretaría temas de Técnica. igualdad. Secretaría Técnica. En temas de igualdad de oportunidades. Eso es lo que se ha considerado en el grupo 2, ¿no? Excelente, Maribel. Muchísimas gracias por compartir los resultados del grupo 2. Y vamos entonces al grupo 3 y le damos la palabra entonces a Vanessa, si pudiera compartir los resultados del grupo 3. Bueno, en todo caso, muy buenas tardes con todos y todas. En el grupo creo que hemos coincidido con parte de lo que ya han expresado algunos de los miembros, en lo que ya se viene aplicando, pues está esta designación de los integrantes al consejo en el término de la alternancia, ¿no? Para género. Esto consideramos que es un gran paso que ya se viene aplicando, que sería efectivo porque nos ayuda a tener diferente perspectiva. Sin embargo, aún se ve poca participación de la mujer, ¿no? Como se ha señalado. Yo quizás de repente ahí me atrevería a decir que más que la poca participación es, creo que, como se dice, ¿no? Son los tiempos en los miembros que pueden participar, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, recuerdo mucho, si es que está de repente Andrés Arque, es un poco diferente la participación de CEDAPAR cuando está Andrés, que es de la parte de producción, y cuando participa la ingeniera Flor Zavala. Entonces, la ingeniera Flor Zavala es control de calidad y ella hace un mayor énfasis con el tema de la calidad del agua, del recurso, etcétera, ¿no? Entonces, ahí creo ahí un tema no solamente de género, sino un tema quizás hasta de la
especialidad y de los tiempos que disponen ellos para participar en las reuniones. Creo que después podríamos trabajarlo y considerarlo, pero consideramos que es un buen paso, ¿no? También está lo que señalaron respecto a la conformación de los grupos de trabajo con un número equitativo, para que a su vez esto tenga todos los conocimientos, experiencias, ¿no? El otro es el tema del grupo de trabajo de la cuenca en la parte alta, que se generó, si mal no me equivoco, a inicios de este año, obviamente con esta necesidad de escuchar los temas que ellos tienen en agenda. Creemos que va a ser muy efectivo porque es una forma de poder escucharlos, es una forma de tener un espacio para intercambiar no solamente un tema de necesidad por parte de ellos, sino también un tema de nosotros en la parte media o baja de la cuenca, pues de considerar las acciones que podemos desarrollar para apoyar y complementar todas las actividades que ya desarrollan en la parte alta, ¿no? Y obviamente realizar el seguimiento con indicadores que puedan ser medidos con los objetivos propuestos respecto a la participación de la mujer en los diferentes grupos, ¿no? En lo que se debería asumir, bueno, hemos considerado ahí dos temas, ¿no? O bueno, son cuatro en realidad, pero dos temas que tienen que ver con la sensibilización, capacitación, como la que estamos desarrollando ahora. Una primera focalizada con los actores de la cuenca, con aquellas instituciones que participan dentro del Consejo de Recursos Hídricos, de tal forma de que se pueda capacitar a los miembros de estas instituciones y que ellos puedan participar más adelante de forma activa justamente en el consejo, ¿no? Por ejemplo, ahora creo que había limitaciones para que puedan participar más de una persona por institución. Lo ideal sería que varios miembros de la institución, incluyendo el tema de género y el tema etario, puedan participar para que ellos estén preparados y sepan hacia lo que van a, como se dice, a participar activamente. Eso sería muy importante, ¿no? Ya ir formando futuros, como se dice, representantes de las instituciones en estos temas. Pero así como deseamos que participen eh, más mujeres, más quizás jóvenes o adultos mayores para poderlos escuchar y tener su perspectiva, pues también somos claros de que se tiene que esto extender mucho más hacia la población, porque en el caso de Arequipa entendemos que la población no está teniendo una total conciencia sobre el valor del recurso agua, ¿no? Esto obviamente implica que muchos no conocen que hay comunidades en las partes altas, el trabajo que desarrollan, lo que ellos necesitan, y solamente se da por sentado lo que hay en la parte urbana. Entonces es necesario también esto, como se ha puesto ahí, una descentralización de capacitaciones, pero que tenga ese efecto, ¿no? De generar la conciencia en los diferentes niveles, porque no solamente es el uso poblacional, de seguro los otros usos que se requieren del recurso hídrico, pues también necesitan entender esta parte. Algunos creen que solamente es el tema de las represas, ¿no? Y no ven más allá quizás de eso. También el tema de que se debería incentivar un poco más los trabajos que se desarrollan en la parte alta de la cuenca, que tienen el objetivo de conservar el recurso hídrico, ¿no? Con la participación del Consejo de Recursos Hídricos. Esto, obviamente, para buscar la sostenibilidad del recurso. Eso es muy, muy claro porque si bien es cierto, se desarrolla con los recursos que se tienen, con los trabajos que las comunidades lo desarrollan, pero esto podría extenderse mucho más si se tuvieran recursos, si hubiera mayor financiamiento para ese tipo de trabajos, ¿no? Hay que trabajar en eso también, y sobre todo ahí promoviendo la participación de género, etario y demás. También se debe considerar el lenguaje como importante en la gestión integral del recurso hídrico,
para no generar que se sientan inferiores personas que dominen el español. Es decir, sabemos que en algunos lugares se puede hablar más el quechua y vamos a tener que tener esa capacidad, ¿no? De poder tener, no solamente como traductor, sino hasta incluso los folletos y todos estos temas para poder comunicarnos de forma adecuada. Y por último, la sensibilización para generar una educación desde casa para fomentar la equidad de género, esto en coordinación con educación, ¿no? Eso es básicamente lo que hemos considerado en el grupo 3. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Saúl, y al grupo 3 por compartir los resultados. Rápidamente quisiera hacer algunas reflexiones muy puntuales. Creo que en función a la información que nos han compartido desde los distintos grupos, podemos advertir que, digamos, los esfuerzos fundamentales están centrados en acciones hacia el interior, ¿no? Hacia adentro del Consejo de Recursos Hídricos, con esta posibilidad o con la necesidad de fomentar la participación de miembros del Consejo de Recursos Hídricos, tanto de hombres como de mujeres, por lo menos con equidad. Pero como bien señalan, aquí tienen todavía un gran desafío, que es que las propias organizaciones que se deben, o que participan, que deben designar a sus representantes al Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, no designan necesariamente hombres y mujeres, ¿no es cierto? Básicamente, si bien tienen a dos representantes, entiendo por lo que comentan, que fundamentalmente son hombres los que participan, pero entonces implica una sensibilización, una capacitación también a estas organizaciones, de modo tal que cuando elijan a su representante sean conscientes de que es importante promover esa participación de las mujeres, y en ese sentido probablemente parte de lo que podría plantearse es que dentro del propio Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, y para cada uno de los representantes se indique, no sé, por turno, se me ocurre, ¿no? Que para la organización X toca que sea mujer, la organización Y que sea hombre, y así, de modo tal que se logre cumplir con esa paridad, ¿no? Lo otro que me parece interesante respecto a la reflexión que plantea Saúl es que en efecto necesitamos comprender que es importante lograr este cambio, esta transformación en relación a la valoración del recurso hídrico. Y ahí qué importante, ¿no es cierto?, es identificar a las mujeres y a los jóvenes como aliados estratégicos para lograr este cambio, esta transformación en torno a la valoración. Porque creo que digamos, lo propio cuando estamos hablando incluso de recursos naturales en el ámbito rural, son las mujeres las que tienen más sensibilidad, que tienen también conocimientos digamos, prácticas relacionadas al cuidado de los recursos naturales. Y creo que lo propio ocurre también cuando estamos hablando en el ámbito urbano en relación a la valoración y el cuidado del agua. Y creo que en ese sentido podemos mirar a las mujeres como también a los jóvenes, como esa generación que tiene la posibilidad de generar cambios transformacionales también en relación a prácticas, comportamientos, conductas. Creo que puede ser también un aliado importante. Bien, nos quedan solamente 3 minutos, tenemos que cerrar la sesión para poder iniciar la siguiente. Quiero agradecer a todos y todas, ha sido un gusto poder compartir durante todas estas sesiones con ustedes, ha sido un gusto conocerlas a través de este espacio virtual. Espero poder encontrarnos en algún momento a través de otros espacios, seguramente vinculados también a la gestión del recurso hídrico, y seguir compartiendo, aprendiendo juntos en relación a este tema tan importante para seguir superando estos grandes desafíos que tenemos en el país con relación a este recurso tan estratégico, tan relevante, como habíamos dicho también, para lograr esta, digamos, equidad en torno no solamente al aprovechamiento del recurso, sino propiamente el recurso, sino también de sus beneficios, ¿no? Un abrazo para todos y todas. Nuevamente un gusto haber compartido con ustedes. Espero nos podamos encontrar en algún otro momento. Muy buenas tardes. Gracias. Igualmente, gracias. Gracias, Mari Carmen. Hasta una próxima oportunidad.